Hace pocos meses dijimos adiós a Rafael Ardila Duarte. Pero su legado vivirá eternamente entre nosotros. Él siempre pensaba que la educación era muy importante en la comunidad porque él decía que un pueblo educado era un pueblo libre. El Fondo de Becas Rafael Ardila Duarte es un homenaje a su espíritu emprendedor y a su propósito de facilitar a los jóvenes el acceso a la educación superior. Es un honor que para la familia y para el que honren su nombre y su legado por medio de este fondo de becas que nace hoy y que va a beneficiar a tantas personas en Santander. Hay que dejar el legado. Buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a Ulibros 2022 Ciudad Memoria. Nos complace tenerlos aquí para conmemorar juntos los 20 años ininterrumpidos de actividades de Ulibro, que hoy nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2022, presenta el encuentro con autor La Mirada de Humilda. Nuestro invitado esta noche es Alonso Sánchez Bauté, escritor colombiano nacido en Valledupar. Es autor de los libros Al Diablo la Maldita Primavera, Líbranos del Bien, Sex o No Sex y De dónde flores si no hay jardín. Autor de la telenovela para RCN Luz de mis ojos y del libreto teatral de Al Diablo la Maldita Primavera. Es también fotógrafo en sus ratos libres y guionista de cine en proceso. Como moderador del encuentro nos acompaña el escritor Daniel Ángel. Además de poeta y narrador, es docente de literatura y artista formador de IDARTES para el área de creación literaria. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias a Ulibro por la invitación y a ustedes justamente pues por acompañarnos esta noche. En la que vamos a hablar de una novela absolutamente entrañable es una novela de amor, en definitiva, de La Mirada de Humilda de Alonso Sánchez Bauté. Lo primero que debe decirse es que es uno de esos libros que son escritos más con el estómago desde la sensibilidad que desde la propia racionalidad del que arma con sus ficciones mundos cerrados y lógicos. Por eso una de las primeras preguntas de las tantas que me hice tras leer este libro fue: ¿la muerte tiene alguna lógica? ¿La muerte de alguien a quien amamos tiene una razón de ser para el que queda? Lo segundo que debe mencionarse es que es un libro que juega entre géneros. No sabemos en dónde deja de ser una breve biografía de un hombre que transita por la vida con su mascota, o la novela sobre la muerte de un hombre que ama a su perra, o un diario de corte ensayístico sobre la relación de los hombres con los perros. En todo caso, es un texto de un altísimo vuelo poético, con esa poética que yo denomino de la verdad, de la que orada en lo profundo del espíritu humano sobre el amor y su final inexorable, que es el final y la pérdida. Un libro con el que lloré realmente mientras lo leía. Y lo tercero, antes de entrar ya directamente a las preguntas, querido Loncho, es que es un libro que me conmovió profundamente. Me tocó las fibras, me estremeció, quizás porque mi gata, que se llama Almendra, que es una gata negra de pelo largo, creída, diva ella, dueña del universo entero, en especial del lado de mi cama, también sufre de una terrible enfermedad congénita como es la epilepsia. Por experiencia se los digo, nadie quiere ver a un animal sufriendo uno de estos ataques, menos si es su mascota. Es una visión terrible, porque no es la mascota la que tiembla, es el alma del que la ama
la que se sacude con la violencia de un terremoto. No obstante, quiero agradecerle a este libro y agradecerte, Loncho, que no te lo había agradecido, porque hizo conmigo algo que ni siquiera el colegio de curas en el que estudié y la Biblia de mi abuela y de mis tías pudieron, y fue quitarme el miedo de amar a un ser vivo que es toda abnegación conmigo, entendiendo que ese ser me dejará en algún momento. Entonces, vamos a hablar sobre esta novela que es una de esas obras entrañables y extrañas en la literatura colombiana que, si son amantes de los animales, les encantará, y si no lo son, van a salir a conseguir una mascota en ese proceso de darle sentido a la vida. Bueno, Loncho, en entrevistas que has dado sobre La mirada de Humilda, cuentas que el acto en sí de tu escritura es rápido, te sientas y sacas un libro rápido, pero que tu proceso es lento, es de mucho tiempo. Cuéntanos desde cuándo empezaste a escribir La mirada de Humilda y cuál fue el detonante que tú te dijo, bueno, ya, esta novela hay que sentarse a escribirla. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Aulibro por la invitación nuevamente a Bucaramanga. He estado en varias oportunidades en esta feria. Siempre es muy plácido volver a Bucaramanga, lo digo con toda sinceridad. Extraño un poco la feria cuando se realizaba en la universidad, debo decirlo. Y aquí es el segundo agradecimiento que debo dar en este momento también a Aulibro por la fe que parece que tienen en mí, porque que estemos en este auditorio en este momento, hombre, la verdad es que es demasiado la expectativa, creo que se espera de esta charla, así que también agradezco que crean en mí aquí en la feria. Gracias a Daniel por haber aceptado la invitación de hablar conmigo en este momento, y pues gracias a ustedes, debía haber comenzado por ahí, por acompañarnos en la noche de hoy. La mirada de Humilda es un libro sobre muchas cosas realmente que para mí va mucho más allá de Humilda como tal, de mi perra, e incluso va mucho más allá de los perros y de los animales. De hecho, y hago un pequeño paréntesis antes de comenzar a contestar la pregunta, La mirada de Humilda trata dos temas en concreto, bueno, trata muchos temas realmente, ¿no? Pero hay dos temas en concreto de los que va casi que, digamos que la primera y la segunda parte, en caso tal de que uno lo pueda clasificar así. Y son dos de los temas más importantes para la humanidad desde que comenzamos a cuestionarnos, que, como dirían los griegos, es Eros y Tánatos, básicamente, es el amor y la muerte. El amor, en este caso, no se entiende como limitadamente queremos entenderlo en Colombia, que es como el amor romántico o como el amor erótico. No, el amor, y esto es algo que yo también aprendí en la escritura de este libro, porque no era algo que yo tenía del todo claro, el amor entendido como mucho más allá de eso, el amor entendido como el cuidado, el amor entendido como la responsabilidad, el amor entendido como la solidaridad y sobre todo con la empatía con el otro, máxime en este caso en que el otro es un animal. O sea, con todas las dificultades que tenemos en este país para entender y aceptar al otro, en este caso el libro va mucho más allá, porque es entender a otro que no es un ser humano. Y eso en este país es realmente un poco complicado. Cuando estaba escribiendo el libro el año pasado, yo dije que era una paréntesis, pero mis paréntesis siempre son así. Algún amigo muy cercano a quien le conté que estaba escribiendo, la respuesta que me dio quedó así como en shock y me dijo, después de haber escrito Líbranos del bien,
¿por qué te metiste con algo tan banal? Y yo le dije, claro, banal como el amor, súper banal. Porque en este país, desafortunadamente, lo único serio es la guerra. Y lo digo en serio, o sea, lo único que se entiende, que tiene un sentido masculino incluso, y cuando digo masculino me refiero, cuando digo serio me refiero a masculino porque parece ser que lo uno está ligado a lo otro en los prejuicios nacionales, es eso. Y todo lo que tiene que ver con el amor y más allá con el duelo hace parte de esa banalidad. Precisamente de pronto por eso es que en este país no hemos logrado terminar de hacer el duelo a toda la violencia que hemos venido enfrentando desde hace varias décadas, tantas décadas, y precisamente de lo que yo hablo en Líbranos del Bien, que es una novela mía sobre el conflicto. Pero bueno, ese era el paréntesis que quería. Humilda es, digamos, en términos generales, es la historia de mi perra, que se llamaba Humilda. Desde el momento, comienza así adicionalmente, desde la primera línea, comienza describiendo, porque yo antes que nada soy un narrador, más que un escritor. Me parece que es una palabra demasiado grande para mí. A mí lo que me gusta y lo que sé hacer es narrar. Y vengo de un pueblo en el que lo que aprendemos desde que nacemos es a narrar. Algunos, la mayoría con la música, pero bueno, yo salí la oveja negra que terminó escribiendo lo que debía haber compuesto. El caso es que es la historia desde el momento en que yo adopto, con mi pareja adoptamos a Humilda, cuando tiene apenas 3 semanas de nacida. Eso significa que tengo que terminar de amamantarla con un biberón y eso genera un vínculo mucho más fuerte de lo que normalmente se genera entre un dueño de mascota y su mascota. Es un vínculo que no solamente se da con un perro o un gato, sino con un animal en general. Cualquier pichón que uno encuentra moribundo en una calle o en un patio o en un parque y uno lo recoge y le da de beber, ese pichón cuando sea adulto es muy probable que siga visitando el espacio de la persona que le salvó la vida. De manera que el vínculo que desde el principio se estableció entre nosotros fue un vínculo mucho más estrecho que eso. Luego, con el tiempo, si estoy entendiéndome mucho con la respuesta, que tengo ese problema también. Con el tiempo, y más que con el tiempo, sí, cuando comencé a leer, a meterme mucho más en la bibliografía sobre los animales, descubrí algo que todos sabemos, pero que no sabíamos. Y no sabíamos porque yo sé que hay mucha gente aquí que no lo sabe, pero y es el hecho de que la relación que se establece entre un ser humano y un perro es completamente diferente a la que se establece con cualquier otro animal, y yo no lo estoy inventando. Hay investigaciones científicas que lo han comprobado estos últimos años particularmente. En especial cito la de 3 japoneses que le dedicaron mucho tiempo a tratar de entender por qué se da esa relación tan fuerte entre el perro y el hombre, y todo se da única y exclusivamente por un tema de química. Por eso comencé hablando de amor, porque la relación que se establece entre el perro y el hombre es una relación como el amor a primera vista. Es un tema que la química le reduce, digámoslo así, a la oxitocina, que es la hormona del amor, y que es la hormona que se produce entre la madre y el niño en el momento del parto, y no estoy exagerando, y es la hormona que se produce cuando la pareja está copulando. Y esta relación que se da entre todos los animales, entre una misma especie, entre el león y la leona y los cachorros, entre la hiena y las hienitas, entre el pato y los paticos, esa relación de oxitocina que se da entre todos los animales, entre ellos, en el perro, es el único animal que se produce entre el hombre
entre el perro y el hombre. El perro no tiene una relación hormonal química con otro perro. Es increíble esto que estoy contando. Yo no termino de creerlo, honestamente. Porque la relación que se establece con el perro la establece con el hombre. Y no es gratuito. Claro, ya yo lo digo, esto es fácil decirlo, no es gratuito porque después de haber leído todas estas investigaciones y todos estos japoneses que le dedicaron tiempo y conocimiento y ciencia y todo este arroyo para tratar de establecer lo que yo estoy contando en este momento. Dame un minuto y termino. No, es para que continúes por esa línea, y es que justamente en el libro tú mencionas, a partir de las investigaciones que leíste, que el perro existe por el hombre. Sí, el perro existe por el hombre, y además voy a dar un dato en este momento que vengo documentándome hace poco, desde hace algún tiempo, ¿no? Y es que en este momento está pasando con otro animal exactamente lo mismo que pasó con el perro hace 30.000 años, y es con el zorro. Me vengo enterando y estoy documentando, viendo cómo el zorro está haciendo en este momento lo que hizo el lobo hace 30.000 años, y eso me tiene completamente sorprendido. Y es que se está autodomesticando. Eso que ustedes leen por ahí o les cuentan de que la domesticación del perro, de que es que el hombre domesticó al perro, autodomesticación no, que es que el hombre domesticó al perro, que es que cuando el hombre, no hay niños, bueno, pura mierda, el hombre nunca domesticó al perro. Primero que todo, el perro no lo domesticamos, el que se domesticó fue el lobo, hablemos claro. Y segundo, el lobo lo hizo por sí mismo, y lo hizo por comida, por supuesto, porque fue la razón por la que se acercó inicialmente al hombre, al sapien, para ser más claros, pero segundo lo hizo por el calor humano, que es la misma razón por la que podemos verlo si salimos de acá, no sé, Bucaramanga, pero en Bogotá al menos es más fácil verlo, cuando hay un habitante de la calle y está a su lado un perro. Ese perro que está al lado del habitante de la calle no está por la comida, porque entre otras cosas ambos están peleando por la comida. Así sea que el habitante de la calle comparta y le dé parte de lo suyo al perro. No, ese perro está al lado de ese habitante de la calle por el calor humano, por el cariño que le da el hombre. Entonces, todo esto estoy tratando de cerrar el paréntesis, todo esto para decir que el perro no vive en jauría, no vive en manada, como viven los leones, como viven las hienas. Bueno, solamente de todas las especies felinas hay solamente 3 o 4 que viven en manada, entre ellos las hienas y los leones y otros más. Los demás felinos viven completamente solos. Y hay algunos que son más solos que otros incluso. No, el perro no vive en manada. Si uno ve perros en la calle con otros perros, no están en manada, están en grupo, que es diferente, pero no hay uno líder, no están juntos para sobrevivir entre ellos, no, están juntos para jugar, están juntos para bromear, están juntos para saltear, están juntos, pero no para sobrevivir. El perro sobrevive con el hombre. Por eso, y aquí comenzamos ahora sí a tratar de redondear la idea, de ahí viene precisamente el nombre de la mirada de Humilda. ¿Ves? La mirada de Humilda tiene que ver con 2 cosas, bueno, con 3 cosas. Primero, entro por el final, y es porque el libro está contado, parte del libro está contado desde la mirada de Humilda. O sea, es el enfoque animal el que está contado ahí, por eso Humilda habla, por eso Humilda tiene su propia voz en el libro. Segundo, tiene que ver con el hecho de que cuando Humilda llegó a mi casa, a mí me incomodaba profundamente que ella todo el tiempo me seguía con la mirada. Donde yo estaba, ella estaba todo el tiempo viéndome, mirándome. A mí me molestaba porque yo soy un tipo muy pudoroso en general y porque no estoy acostumbrado a que me miren así como me miraba Humilda todo el tiempo. Y esa mirada de Humilda tiene que ver precisamente con eso que acabo de contar en este momento, ¿no?
y es con la mirada de la supervivencia. Humilda me miraba, y eso lo aprendí con los japoneses 10 años después. Humilda me miraba como mira el cachorro de león a su mamá leona, y como sigue el patico a la mamá pata todo el tiempo. Entre otras cosas, yo nunca he podido entender, hay una parte de la historia animal que no nos han contado muy claro, porque nos dicen que los animales son brutos, no tienen alma, y nos dicen cualquier cantidad de cosas, pero los animales, yo no entiendo cómo saben de matemáticas. Si se has dado cuenta cuando sale una pata con 100 paticos y de repente la pata se queda así, falta un patico. Yo no entiendo en qué momento los cuenta, pero los cuenta. Se da cuenta de que falta un patico y sale a buscar ese patico, y lo mismo hace la leona. Son 4 cachorros y de repente se pierde uno y se vuelve loca buscando ese solo patico. ¿En qué momento ella se da cuenta de que hay 1, 2, 3, pero falta el cuarto? ¿Ves? Entonces, a esa mirada es a la que me refiero yo en el libro, inicialmente, a esa mirada la mirada de supervivencia del animal que necesita ver a su alfa, que es lo que viene a ser el que es lo que viene a ser el humano para el perro, para el dueño. Corregí amo porque es una palabra que yo detesto, porque me lleva inmediatamente a esclavitud, y no hay nada más libre que un animal, y así tiene que seguir siendo. Pero la mirada también tiene que ver con el hecho de que en algún momento yo me di cuenta que la mirada de Humilda no siempre era la misma, y por eso los que tienen el libro y los que lo van a tener ahora van a encontrar que ahí hay fotos de Humilda, y la idea de esas fotos es precisamente mostrar muchas de esas formas de mirar que tienen los perros con nosotros. Está la mirada de me estoy muriendo del dolor y tú no me sacas. Está la mirada de necesito ir urgentemente al baño y tú me estás durmiendo ahí sentado. Está la mirada de ¿por qué todavía estás trabajando si ya son las 8 de la noche? Es una mirada que los que tienen animales estoy seguro que la entienden perfectamente. Seguramente no muchos, y menos los que no tienen animales, pero es esa mirada de hey, ya es hora, deja lo que estás haciendo. Todas esas miradas yo las iba anotando en una libreta, las iba describiendo, y poco a poco con el tiempo fui descubriendo o confirmando que eso que yo presumía o que yo asumía como una forma de comunicar de ella era efectivamente lo que ella me estaba diciendo. Y los que tienen aquí animales estoy seguro que están entendiendo lo que estoy diciendo, porque hay esa relación de comunicación entre el perro y el hombre. Así que, como se pueden dar cuenta, comenzamos hablando de perro y estamos hablando de sociología, de etnografía, de filosofía. Vamos a terminar hablando en algún momento, o sea, vamos a extender mucho más para que el que diga, este marica vino a hablar sobre una historia con un perro. Pero no, es mucho más que eso. El perro definitivamente necesita del hombre, por lo que tú dices, es una relación de necesidad básica. Perdón, es tan necesaria esa relación que si hay un perro por ahí en la calle y tú te acercas y lo acaricias, el perro se va detrás de ti, porque el perro necesita del hombre más que estar solo. Sí, todos los perros de la calle están buscando... Todos los perros de la calle están buscando un alfa. Sí. Pero hay algo que me pareció además muy particular de este libro, y es que tú le das la vuelta justamente en la pandemia, cuando todos estábamos pues encerrados, aislados, que no podíamos salir. Los que teníamos mascotas, pues especialmente quienes viven solos y a quienes les tocó la pandemia solos, pero quienes teníamos mascota teníamos como algo a que aferrarnos, no estábamos tan solos. Entonces, Alonso, además de que tú tenías la chance de salir a la calle a sacar a pasear a Humilda, esa necesidad se transforma. Es decir, ya no es el perro, ya no era Humilda necesitando el calor de Alonso,
sino a Alonso necesitando a Humilda. ¿Tú qué más descubriste durante esa pandemia con la compañía de Humilda? Que el perro hace mucho más por la salud mental del hombre de lo que el hombre quiere admitir. El perro y el animal en general. ¿Ves? Y eso, lo acabas tú de mencionar, se volvió mucho más visible durante la pandemia. Yo llevo 25 años dedicado a la literatura. Los últimos 20 al menos, cada vez he estado más encerrado en mi estudio. A mí la pandemia, la verdad, no me afectó mayor cosa porque no me cambió los hábitos absolutamente para nada. Más aún, pasó lo que tú estás contando, y es que tenía la posibilidad de seguir saliendo a la calle a la hora que me diera la gana, porque pues como tenía la excusa del perro, podía salir a la hora que me diera la gana con el perro. Y adicionalmente, en ese momento yo vivía, mi apartamento quedaba en la mitad de un parque, literalmente, y era un parque en el que nos encontrábamos, en el que se siguen encontrando. Es un parque muy pequeño, es un parque semiprivado, al que queda al interior de 7 edificios, y cada uno de estos edificios tienen una entrada principal que da a la calle, pero teníamos también esa entrada privada que daba a este parque. Y es un parque de perros. Todas las tardes, hoy en este momento, en este momento casualmente, deben estar allá los dueños de los perros con sus perros. Los dueños de los perros hablando por un lado y los perros jugueteando por el otro lado. Los dueños de los perros, todavía es el momento, cuando hablamos de algún dueño de perro, en muchos casos yo no sé cómo se llaman. Yo sé que es el papá de Pede, el papá de Petra, o el dueño de Olga, o el dueño de Luna, que es de los nombres más repetidos, porque así es como nos reconocemos en el parque. Así que durante la pandemia eso siguió pasando, pero mejor todavía, porque no solamente podía salir a la calle con el perro, sino que además podía reencontrarme todos los días con los amigos dueños de perros. Y pasó también el caso de personas que no tenían perros que comenzaron a tener perros, precisamente por eso. Había una familia en mi edificio particularmente que detestaba a los perros. Es de esas familias que tienen una fobia tremenda con los perros. Si yo me montaba en el ascensor con Humilda, ellos se bajaban y yo, bueno, yo también pago administración, bájense, es problema de ustedes. En algún momento lograron prohibir que los perros usaran el ascensor, y obviamente la prohibición duró 2 días, porque nadie dejó de usar el ascensor con los perros, por supuesto. Pero ¿qué pasó? A los 2-3 meses de comenzar la pandemia, sus 2 hijos adolescentes compraron un perro. ¿Ves? Y todos los días salían, y ahí están todavía, siguen sacando al perro. A ellos 2, a los padres, nunca jamás los he visto con el perro, nunca. Pero los hijos todos los días entraban a la casa con el perro. Así que es muy complicado, Cada vez la relación con los animales es mucho más cercana. Bueno, sigamos hablando, porque yo iba a meter a temas filosóficos, tratar de entender por qué estos últimos 50 años ha cambiado esa relación, pero dejemos eso para ahora. Me gustaría que nos hicieras ese paralelo, Alonso, pues para que el público supiera desde dónde nació Humilda y cuándo empezaste a escribir el libro, que fue la primera. Es que Alonso es así siempre. Es que no he terminado, es que no le he contestado. Está en el paréntesis todavía. Ok. Humilda murió el 3 de abril del año pasado, sábado santo, 11 de la noche, 11:30 de la noche, murió en una clínica. Yo, como lo cuento en el libro, venía preparado, estaba preparado para su muerte, porque, como digo, ya conocía la historia de los otros dueños de perros del parque y ya sabía que el duelo que produce un animal suele ser mucho más fuerte que el que produce una persona, la muerte de una persona, los primeros días. ¿No? Es distinto, absolutamente.
Hay algunas razones que se dan, pero no quiero salirme otra vez del tema porque ya me da pena contigo y con los amigos acá. Pasó eso, yo estaba preparado para eso, digámoslo así. Pero al día siguiente, al domingo 8 de la mañana, yo soy el macho Camacho, yo no lloro, yo no me voy a preocupar por un perro que se murió, ni me faltaba, es un perro. Pero no fue sino que me pusieran el cadáver al frente y hasta ahí llegué. Y eso lo cuento en el libro, no quiero adelantarme a eso. Es una escena bellísima, es una escena, y yo sentí esa sensación cuando tuve esa humildad, me devastó esa vaina. A mí también, y por eso uso ese verbo casualmente. Y bueno, acá otra vez me emociona. Pero pasa algo después, ¿no? Pasa algo y es que yo reacciono inmediatamente y digo, pero bueno, es un perro, ¿yo por qué voy a llorar por un perro? ¿Ves? Desde que se publicó el libro, lo que más he recibido, porque casi que a diario recibo comentarios y fotos, incluso en estos días subí la semana pasada, hace 8 días, subí a mi TBT de Instagram muchas de las fotografías que me mandan los lectores con su mascota o de su mascota. Y muchos de estas fotografías que me mandan vienen acompañadas con textos que tienen que ver con la muerte del animal, con el duelo del animal. Y he venido dándome cuenta que hay cierto sentimiento vergonzante, así como lo que yo sentí en ese momento. Hay cierto sentimiento vergonzante de casi que todo el mundo, porque la sociedad también nos limita o intenta limitarnos en las emociones. No solamente nos quieren decir cómo debemos pensar, con quién debemos acostarnos, a quién debemos amar, sino qué sentimientos tenemos que tener con los padres, qué sentimientos tenemos que tener con los hermanos, qué sentimientos tenemos que tener con otra persona y qué sentimiento no tenemos que tener con los animales. Pero resulta que el sentimiento está ahí, el sentimiento se da, la emoción se da, y uno la reprime, ¿ves? Uno la reprime porque la sociedad dice, ¿qué tal? Llorando por un perro, por un gato, pero por Dios, ¿cómo se ha visto eso? Claro, porque nunca lo han sentido, porque nunca lo han vivido, porque nunca se lo han permitido, simplemente. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el rollo de amar? No entiendo. ¿Ves? Ya lo vengo peleando desde hace 20 años con el diablo de la maldita primavera, pero sigo discutiéndolo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de sentir? ¿Ves? Entonces, se me fue. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el origen de Humilda? ¿Y desde cuándo empezaste a escribir este libro? Entonces, ¿qué pasa? Pero nos cuentas el secuestro. No, pero eso es otra respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Días antes, unas semanas antes de la muerte de Humilda, otro amigo del parque, un amigo que es norteamericano, se le muere la perra de la manera más trágica que se le puede morir a un animal. Una cosa, puta, ¿qué pasó? O sea, realmente... Y le queda a este señor, a este muchacho, porque realmente es un pelado de menos de 30 años, toda esta sensación, todo este sentimiento de culpa por eso que pasó con ese perro. Y yo comienzo a verlo todos los días caminar como alma en pena, o sea, era una cosa devastadora realmente ver cómo sufría él por ese duelo. Y cuando muere Humilda y él se entera, me manda un mensaje a mi teléfono y me dijo, diciéndome, no dejes de hacer las rutinas que hacías con Humilda. Entonces yo sigo todos los días como Juana la loca, sacando el cadáver de Felipe el Hermoso por toda España. Yo sigo con Humilda a las 6 de la mañana sacándola al parque a que orine, y al mediodía vuelvo a sacarla. Obviamente Humilda ya está muerta, lo entendemos, pero yo sigo haciéndolo porque hay que seguir con las rutinas, que fue lo que él me dijo, y fue un consejo realmente sabio, honestamente. Y sobre todo sigo sacando Humilda a las 5 de la tarde, que es cuando hacemos la caminata más larga,
¿Y qué pasa? Porque es que yo escribo cuando estoy en movimiento, yo escribo cuando estoy caminando. Cuando yo llego al computador, llego a transcribir, no llego a escribir, ya el lienzo está lleno. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas caminatas comienza a surgir la historia. La historia sola se comienza a contar. El lío es que, y esto es un tema de procesos creativos, el lío es que comienzo yo a pelear con la historia porque la que comienza a contar la historia es Humilda. ¿Ves? Y entonces yo comienzo a pelear con la historia y comienzo a decir, no, Fernando Vallejo ha dicho 1000 veces que los perros no hablan. Entonces Humilda no va a hablar. Pero tú habías empezado un proyecto con un blog. Pero eso es otro tema, eso es un tema de Humilda, de un blog de Humilda. No es la historia de Humilda, no es una novela, no es una novela sobre la relación mía. Pero con Humilda hablaba en ese blog claro, que tú empezaste. Claro, pero fue cuando comienzo ya a decir eso, o sea, los perros no hablan, o sea, esto no es una historia para Disney, ¿ves? O sea, solo en Disney los animales hablan. Entonces comienzo yo en esa pelea de todos los días de que salía a caminar, venía la historia a la cabeza, llegaba a mi casa a escribirla y comenzaba a hablar Humilda y decía, no, Humilda no puede hablar. Y en esas estuve durante 6, 7 meses. Perdón. Hasta que un día, finalmente, el 22 de octubre, y lo sé porque ese día, así se llama el archivo que grabé, comencé a archivar ese día, pues Humilda, octubre 22. A partir de ese día dije, no, pues listo, habla. Listo, pues si quieres hablar, habla. O sea, listo, ya no voy a pelear contigo, listo. Y al permitir que hablara, ¡pah!, todo se solucionó. Fue como así, como por ensalmo. Fue como por obra y gracia del Espíritu Santo que de un momento a otro, ¡pah!, la historia comenzó a darse. Pero ella es que solita. Humilda como que hizo eso en tu vida, ¿no? Fue demasiado mágica y sorpresiva ella en sí. Porque a mí me impresionó mucho los fragmentos en los que cuentas justamente cuando empiezas prácticamente a transcribir lo que ella te quiere decir, que lo empiezas a hacer en una libreta. Y los fragmentos en los que Humilda habla, pues también son sorprendentes. Pero la que habla es ella desde su mirada. Desde su mirada, exacto. Pero hay un hecho que a mí me pareció que no es del destino o ese arrojo con el que lo cuentas, y es cuando tú la recuperas. O sea, estás en otro país y recuperas a Humilda. ¿Qué te hizo llevar a hacer eso? O sea, ¿fue una sensación de arrojo o sentiste algo, supiste algo en ese momento? ¿Qué pasó por la cabeza de Alonso para tomar la decisión que tomaste? Ok. En todos mis libros hay ficción, Entonces, esto no es un libro autobiográfico, no es un libro de memoria, pero tampoco voy a decir que hay ficción y que no hay ficción, por supuesto. Lo importante es que que la historia es verosímil y es lo único que a mí me interesa. Así que no voy a aclarar si esto es ficción o no lo es. Pero esto comienza antes, ¿no? Esto comienza un día en que yo vivo en un apartamento desde hace 20 años, 18 realmente, y en este apartamento en Bogotá que queda bajando de la séptima, y los carros en la madrugada, normal porque es una calle un tanto transitada, los carros en la madrugada bajan a toda velocidad y normalmente al menos había un accidente a la semana, al mes, y al menos un accidente a la semana mortal. Entonces un día deciden poner un semáforo y con el semáforo nos cambia todo en el barrio. Nos cambia que comienza a haber trancones, comienza a haber pitos todo el tiempo, comienza a haber vendedores en la calle, comienzan a desaparecer los animales. Y comienzan a haber robos también, porque entonces cada vez que uno entra al ascensor, hay la historia en el ascensor, a fulano, tenga cuidado porque saliendo de tal parte con el mercado a tal hora, le robaron el mercado. Bueno, comienza toda esta historia
que nos llega con el semáforo. Y en medio de toda esa historia comienzan a desaparecer algunos animales, particularmente un gato, por ejemplo. Y un día el parque queda, en ese entonces, después me mudé al otro apartamento que les conté, el parque queda a 4 o 5 cuadras, son las 4 o 5 cuadras que camino un sábado 20 años atrás y escribo Al diablo la maldita primavera, esas 5 cuadras exactamente. Y cuando yo voy con Humilda, porque Humilda, yo nunca usé cadena con Humilda, tenía su collar acá, pero ella era libre, como yo. Entonces un día voy y de repente aparecen 3 pelados de la nada y se llevan Humilda. Es un parque lineal, es un parque larguísimo que hay en Bogotá, y yo me voy detrás de Humilda porque, puta, que me van a robar Humilda, están locos. Tienen 14, 15 años, yo tengo muchos más. Y pues me voy y lanza en ristre contra estos 3 pelados, y los 3 pelados, de los 3 alcanzo a agarrar a uno con la idea de que me van a soltar Humilda, o sea, va a haber un canje o algo así, los otros siguen corriendo. Afortunadamente aparece la Divina Providencia, que no voy a contar cuál es la Divina Providencia, pero aparece algo que me soluciona el problema, afortunadamente, no voy a decir porque no voy a hacer spoiler. Bueno, eso pasa. Un par de meses después, mi pareja de ese momento, que es argentino, era argentino, y además Humilda es un invento suyo, o sea, Humilda llegó a mi vida en contra de mi voluntad. Humilda es realmente un invento suyo. Humilda y yo y Martín viajamos con frecuencia a Buenos Aires. Humilda era una perra viajera, Humilda conoció Río, conoció San Sebastián, Humilda viajó por todos lados. Pero un día Martín decide quedarse con Humilda. Y yo, bueno, listo. El apartamento es grandísimo, tiene una terraza inmensa, justo en la parte de atrás quedan los parques de Palermo. O sea, Humilda va a estar mejor que yo, mejor allá que en Bogotá. Entonces, quédate con Humilda, no hay problema. ¿Qué va? ¿Qué va? 6 meses después yo voy a Buenos Aires, me encuentro con Humilda, nos las pasamos todo el tiempo, yo me la paso todo el tiempo con ella en el parque japonés y en el parque 2 de febrero y por toda esta zona yo con ella. Y bueno, tampoco voy a hacer spoiler, pero Humilda no se queda en Buenos Aires. Bueno, solo diré que Humilda no se queda en Buenos Aires. Es un libro, como les dije, con un tono poético tremendo, es bellísimo, como texto literario, su historia, todo. Y Loncho, me gustaría que nos leyeras un fragmento. Hablando de eso. Ok, este es un capítulo que divide en mi cabeza realmente, ¿no? El lector nunca se va a dar cuenta de esto, pero en mi cabeza divide el libro en 2 partes. Y es la parte en que ya yo comienzo a preocuparme porque Humilda puede llegar a morirse algún día. Es algo que sucede cuando apenas Humilda tiene como 4 o 5 años y sucede a raíz de un hecho que puedo contar. ¿Qué puedo contar? Un día yo vivo en este otro apartamento en el que les conté, en la mitad de un parque. Un día yo voy caminando con Humilda por otro parque cerca de mi casa. Me encuentro con una gran amiga mía que está con una amiga de ella, que es una fotógrafa muy, muy reconocida en el país. Y en el momento en que nos encontramos, ella prácticamente ni siquiera me saluda a mí, o sea, no nos conocíamos, se agacha, además es la fotógrafa de esta fotografía tan hermosa, casualmente. Entonces ella se agacha a saludar a Humilda y se queda hablando con Humilda mientras yo hablo con mi amiga. Y
4 o 5 minutos después se levanta y cuando se levanta está hecha un llanto completamente. Quedo como que, ¿qué pasó acá? Entonces mi amiga me dice, es que hace un par de meses se murió su perra, una pug que se llamaba Sofía. Y ahí me entero yo que a esta nueva amiga mía, que acabo de conocer, la muerte de su perra Sofía no solamente la volvió mierda, sino que además una semana, 10 días después de la muerte, le produjo un infarto. Y ahí es cuando yo comienzo a preocuparme, mierda, eso me va a pasar a mí. Así que es cuando escribo, pues este capítulo comienza precisamente con esa anécdota y comienza con toda la preocupación y con todas las referencias de toda la gente que se ha preocupado con antelación por la muerte de su animal, comenzando por uno de los escritores que yo admiro mucho por su frialdad, porque su teatro, que es un escritor de teatro, es un escritor muy frío en sus textos. Y hablo de Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura. Y me entero que Samuel Beckett en algún momento pensó en suicidarse cuando su madre, con quien tenía una relación profundamente fría, durmió a su perro, una Kerry Blue, que es una de las 7, 8, 9 razas oriundas de Irlanda. Entonces, después, mucho tiempo después, Fernando Vallejo escribe un libro que se llama Escombros, donde cuenta precisamente lo que le produjo el hecho de haber tenido que dormir a su perra y que esa mirada no la ha podido olvidar, no se la ha podido sacar nunca de la cabeza. Entonces, a partir de ahí escribo yo esto. Los animales no saben que la muerte existe, pero cuando los perros sienten la vulnerabilidad del vacío, y quizá Vallejo esto no lo sabe o no lo sabía en el momento en que escribió ese libro, buscan afanosamente la mirada de su dueño, buscan su fuerza, su apoyo, su tranquilidad. Procuran saber que todo está bien, que nada malo les pasará. Buscan su amor. Ellos nacieron para eso, para ser amados. Y en ese último segundo de vida, sin saber siquiera que Caronte acaba de llegar a buscarlos en su barca y que antes de un cerrar de ojos cruzarán por el Estigia, solo quieren ver esa mirada de la que esperan que les diga, tranquilo, todo esto pasará. Ni los padres, ni los hijos, ni el amante o la amante de un ser humano se confunde tanto en uno solo como lo hace el perro con su dueño en ese instante. Es un momento sublime, la máxima demostración de amor de un animal por el hombre. Y no lo merecemos. No somos dignos de tanto amor porque nunca hemos sido capaces de aceptarlo y tampoco de compartirlo. Por más amor que el hombre pueda llegar a sentir, no será nunca como el que siente su perro hacia él cuando lo mira por última vez. Quizá Vallejo no lo sabía, pero hizo lo que había que hacer: acompañar a su amigo hasta la muerte, como hace el perro con su dueño, si el dueño se lo permite. Y bueno, no quiero... Además, porque ya nos pasamos de tiempo. No sé si tengamos tiempo para preguntas del público. Si alguien del público tenga alguna pregunta, algún comentario. Dale. Sí. Evidentemente, como sociedad hemos cambiado y pues la pandemia sacó a flote lo que ya venía pasando. Y sabemos que las familias, ahora hablamos de familias interespecies, porque muchos decidimos no tener hijos o se quedaron solos por X razón. Y a los que tenemos mascotas nos ha salido una crítica
por especialistas animales la llamada humanización de nuestra mascota. Entonces, no sé, desde su punto de vista literario y su experiencia como alfa de Humilda, ¿qué opinión le merezca este término de la humanización? Y en segundo lugar, como usted abrió su conferencia y cómo la termina, de no merecemos el amor de este perro, ¿qué queda de la humanidad que practica, por ejemplo, la tauromaquia? O sea, ¿cómo pueden mirar a los ojos a esas humildas de allá? Ok, gracias por la pregunta. A mí la verdad no me preocupa la humanización de los animales, me preocupa más bien que la humanización del ser humano, que es lo que hemos perdido. Y la hemos perdido particularmente a partir de el sentimiento que más nos hacía humanos, o que más nos hizo humanos, la primera demostración de humanidad que tuvo el ser humano, que es la compasión. Y no estoy hablando en vano, no estoy hablando por hablar. El primer momento en que el que se reconoce el ser humano como humano, la antropología lo establece el momento en que, a partir del hallazgo de los huesos de un cuerpo, de un esqueleto, en el que se establece que esa persona había tenido un accidente en el que se partió el fémur. Esa recuperación del fémur en esa época, que estamos hablando de hace miles de millones de años, esa recuperación del fémur establece que para que se recupere el fémur tiene que darse el apoyo, la protección de otro ser humano. El fémur no se recupera si no es con el apoyo de alguien que cargó a esa persona, que lo ayudó a sobrevivir y que permitió que lo ayudó a sobrevivir. Esa compasión, que es el primer rasgo de humanidad, es lo que más hemos perdido. Y es lo que casualmente más se está dando y más se establece en el perro. Porque la compasión es precisamente lo que nos ha ayudado a sobrevivir en la pandemia. Yo sé que estamos mal de tiempo, pero resulta que el que habla después soy yo, así que no hay problema. Sí, a las 7:30 la charla es conmigo, así que no me voy a preocupar por eso. Porque eso es lo que hace el perro. El perro sabe cuando estamos mal. El perro sabe cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos. Por eso nos ayuda tanto en la salud mental. ¿Ves? De manera pues que me preocupa mucho más es la humanización del ser humano, no de los animales. Ahora bien, los lobos comenzaron a autodomesticarse hace 30.000 años. Durante 15.000 años más o menos comenzaron a perder las características predatorias hasta pasar a ser el perro como especie, que se dio hace 15.000 años aproximadamente. Las primeras razas caninas comenzaron a aparecer hace 3.000 millones de años con los egipcios. Y fueron los egipcios, hace 3.000 millones de años, los primeros en humanizar a los perros. O sea, el tema de la humanización de los perros comenzó con los egipcios, porque fueron ellos los que comenzaron a subirlos a las camas para que durmieran con ellos, a darles de comer lo mismo que comían ellos y aún más, a enterrarlos con ellos, como se ha venido descubriendo en todos los féretros de los faraones. Así que cuando alguien se preocupe por la humanización de los seres humanos, de los animales, vayan y hablen con los egipcios, que el problema comenzó con ellos, más o menos, ¿no? Ok, ahora nos van a parar, entonces qué pena. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, invitados e invitadas a leer este libro tan hermoso. Gracias, Loncho, por ese libro tan bello. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra muestra editorial ubicada en el Salón Mega todos los días de feria de 9 de la mañana a 8:30 de la noche. Estamos en Ulibro 2022, Ciudad Memoria.